Paraguay está a punto de salir al campo de juego para afrontar su compromiso en esta fase de grupos de la Copa Internacional. El torneo aún está en su fase inicial y este equipo ya ha demostrado que puede ser uno de los grandes animadores. Tiene talento, tiene la jerarquía y principalmente tiene la ilusión intacta. Esperemos que los protagonistas nos regalen una jornada llena de emociones a la altura de este marco espectacular en el que nos encontramos hoy. Estamos en el Estadio Olímpico de Roma, uno de los estadios más importantes de Europa y, ¿por qué no, del mundo? A continuación, escuchamos el himno nacional de Paraguay. La orden del juez y el partido que ya comienza. Túnez contra Paraguay. Se anticipa y la aleja del área. Han logrado un córner. Atención que ya le pegó. Primera oportunidad del equipo. Gómez la saca lejos del área. Tira un pase largo al vacío. La saca fuerte hacia arriba. Decide abrirla por la derecha. Se la saca de encima. Gran pase. La saca lejos, bien lejos. ¡Qué buena pelota le pusieron! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Tira un pase largo hacia adelante. Gran centro. Esta es clara, puede pegarle. Esto es bueno, pues, gran oportunidad. ¡Gol de Paraguay! Hubo un desvío, pero el gol se lo vamos a marcar a él. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Gómez.
Paraguay sorprende desde el comienzo y ya está 1-0 arriba. Un gol en los primeros minutos te abre las perspectivas y además influye mucho en lo anímico para los dos equipos. Vamos a ver cómo reaccionan. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Y levanta la pelota. Saca la pelota y aleja el peligro. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1-0. Firme y atento para despejar. Cubas. Abre muy bien la defensa con este pase. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien, nadie iba a decir nada. Sánchez. Recibe el pase en el área. Allí le están marcando la infracción. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Sánchez la distribuye por el costado derecho. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Trata de alejar el peligro con el despeje. Salen de contragolpe. Busca un compañero. Intenta alejar el peligro de su área. Traba, lucha y gana el balón. Chance. ¡Le pegó al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por 2. El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Estiraron la diferencia a 2 goles. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien se demarcó por afuera! Allí va, allí va. ¡Le da de ahí! No la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Cubas. La tira hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área, pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido, Diego, coincido. Una cosa es sobre el final del partido, cuando tenés que meter la pelota al área como sea. Pero las llegadas por afuera no tienen que terminar siempre en el centro. Mucho centro de este equipo, muy previsible. Rojas. Rojas la tira lejos de su campo.
La abre al sector izquierdo, buen pase. ¿La aguantará? Paraguay termina salvándose de manera increíble. Gómez tuvo un timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Tira el centro. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Pase largo al hueco. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Mete la pierna y gana la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Magnífico lo que hizo. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Alonso la saca lejos del área. Salió y es saque lateral. Mete un centro. La resuelve reventando esa pelota. Se lanzan con todo en la contra. Intenta un pase al vacío. Está habilitado. Dentro del arco. ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Pase largo por arriba de todos. La saca justo con buen rechazo. Alonso. Rojas. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran pase a través de la defensa. Atención, pelota al área. Impresionante corrida. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Durante la primera parte hubo un claro dominador y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3-0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. La primera mitad casi perfecta. No voy a decir que liquidó el partido, eso nunca se dice. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Cubas. Ortiz. Ahí va, puede tirar. La pelota se va muy desviada. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro.
Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. A ver quién va. Sin problemas, contiene el arquero. Allí va muy tranquilo con la pelota. La juega profunda. La saca fuerte hacia arriba. Ortiz. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo, buen pase. Traba, lucha y gana el balón. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Le pega desde ahí. El arquero se la entregó. Una gran frustración para el jugador. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega bien hacia adelante. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Sánchez. Entramos en la última media hora del partido. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Cubas, la juega en largo. Lindo pase que parte a la defensa. Cubas buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Rojas la tira lejos de su campo. Gana el balón tramando abajo. Lo toca clarito. Es tiro libre. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Rojas. Balón largo por arriba. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. La saca fuerte hacia arriba.
Cubas. Pelotazo largo y al hueco. Juega la pelota y la pica. Alonso revienta la pelota bien lejos. Se la saca de encima. ¿Qué contra tienen, por favor? Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué buena esa! Quedó solo, puede ser. Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas. Muy mal le pegó esa pelota. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó exactitud para definir. Sánchez. Aleja el peligro con ese despeje. Cuidado que puede terminar en gol. Lo toca, sí. Es falta. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Allí va, le pegó. Brillante, magnífico, extraordinario. El arquero. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Cubas. Es un pase que rompe la defensa. Está habilitado. ¡Ahí va el disparo! ¡Pegó en el palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? La verdad, se vuelve decepcionado. Le pegó muy mal. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque y acá quedó demostrado. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contás, Diego? Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. La saca fuerte hacia arriba. Y chocan de nuevo contra la defensa. Gran pase a través de la defensa. La juega larga, a ver si llega. Va rechazando con ese pelotazo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Recibe en zona peligrosa. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Saca el balón y aleja el peligro. La agarró genial, ahí está. ¿Será esta vez? Se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota.
Rojas. Cubas. Rojas. Tremenda barrida. Atención, va al centro. Dispara al arco. ¡Qué impacto! Otra oportunidad más. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Jugaron con autoridad. Fue una actuación extraordinaria. Una fiesta de fútbol y de goles. Los hinchas están agradecidos. Muy buen resultado que confirma este buen momento que está atravesando el equipo. Es el segundo partido que ganan y prácticamente están clasificados. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? La defensa rival se cerró bien por el medio, así que no les quedó otro camino que ir por afuera. El gran trabajo de los punteros fue vital para llevarse el triunfo. Eso sí, para atacar por afuera necesitas laterales con mucho recorrido, porque si no corres el riesgo de quedar mal parado atrás en una contra. Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.